el actual pontificado estamos viendo una situación que no se había visto en ninguno de los pontificados anteriores, ni en la época de Benedicto XVI, ni con San Juan Pablo II, ni siquiera, aunque nos retrotraigamos a Juan XXIII o Pío XII. Y es que hay no pocos católicos que acusan al Papa de ser hereje. Me estoy refiriendo a blogs, a católicos ultratradicionalistas, gente de ese tipo. Hay gente que puede estar descontenta o más contenta, pero el problema es que hay un pequeñísimo tanto por ciento de creadores de opinión que están acusando al Papa de ser hereje. Bien, el Papa, por definición, no puede ser hereje. Cualquiera podemos ser hereje. Yo, Dios me libre, puedo caer en eso, un obispo, un cardenal, un monasterio, pero el Papa no, porque el Papa se puede equivocar. En una conversación privada recibe a alguien y en un momento dado tratan de cuestiones teológicas complejas, de escuelas de pensamiento, se suscita una cuestión disputada y se puede equivocar. El Papa no es infalible las 24 horas del día, los 365 días al año. Pero la herejía es distinto del error. La herejía es cuando uno, de un modo pertinaz, se aferra al error teológico. Y en cualquier persona normal se aferra al error teológico cuando ya alguien con autoridad, sea su párroco, sea el obispo o sea la Santa Sede, le dice: mira, esto que estás diciendo es contrario a la fe. Y a pesar de la advertencia, uno de forma testaruda dice: pues no, esto es lo que yo creo. Hablo de la advertencia porque uno puede sostener alguna postura teológica y que sea errónea, pero lo hace de buena fe. Uno sostiene algo y piensa que esa postura es católica, pues no sería un hereje, simplemente estaría equivocado de buena fe. La herejía requiere la pertinacia después que se le ha advertido a uno claramente: no, mira, esto no es correcto. Entonces el Papa no puede ser hereje, porque si a un fiel le advierte: hijo mío, su párroco, esto no es católico, o a un sacerdote le advierte su obispo, o a un obispo le advierte el concilio, ¿quién está por encima del Papa? Evidentemente no va a ser hereje porque lo diga algún sacerdote o algún obispo. Ni siquiera el Concilio Universal está por encima del Papa. Así que el Papa, por definición, no puede ser hereje. Podrá equivocarse en un sermón que diga en una capilla, podrá equivocarse en una discusión que tenga entre amigos, pero el Papa, además, es la pieza clave que sostiene el arco teológico, la autoridad acerca de la verdad que nos ha entregado nuestro Señor Jesucristo. Por eso no es una pieza más, es una pieza que es indefectible. Si cayera, caería todo. El Papa es la autoridad última a la que podemos ir en busca de la verdad. En cuestiones disputadas, el Papa tiene todo el derecho del mundo a callarse, a decir: mirad, este tema es complejo, sigamos discutiéndolo. Pero una vez que el Papa, en una encíclica, nos enseñe algo, eso ya es un texto magisterial. Ya no hace falta que haga algo muchísimo más solemne como una declaración ex cátedra. En la declaración ex cátedra tenemos la plena seguridad que nos da la Santa Iglesia Católica de que el Papa no podrá equivocarse. Pero eso se usa poquísimas veces a lo largo de la historia. La enseñanza de los maestros de la fe
que son los sucesores de Pedro, normalmente se da a través de documentos magisteriales, por ejemplo las encíclicas. Con lo cual, cuando algunos dicen el Papa es un hereje, en el fondo ellos mismos se están constituyendo en autoridad, cuando no son autoridad. Cuando alguien que escribe en un blog o en un artículo de opinión en un periódico o un presentador en la televisión acusa al Papa de herejía, él mismo, ese laico, está constituyéndose en juez, cuando él no es juez. Entonces, eso sí que es un gran error. Es un gran error porque la Iglesia no es como una universidad en que un profesor se puede levantar y discutir cualquier cosa al especialista en una materia, o al decano, o al rector. Tampoco es una empresa, ni siquiera un ejército. La Iglesia es una familia. Cada uno tenemos nuestro lugar en esta familia. Unos son niños pequeños, otros son padres, otros son abuelos. El Papa es el gran patriarca, es el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, como lo queramos ver, que preside en la mesa a esa familia. Y las cosas hay que discutirlas con tranquilidad, hay que discutirlas con amor. ¿Cuántas discusiones últimamente en tantos blogs son discusiones que están faltas de caridad? Hay que tener humildad. Todos tenemos que preguntarnos, ¿me estaré equivocando? O sea, cuando yo me aferro a, no digo el credo, el magisterio de la Iglesia, estoy en la verdad. Si yo me aferro, creo un texto de una encíclica, eso es verdad. Si yo me aferro, creo, venero otro texto de otra encíclica 2 siglos después, eso es la verdad. Y todas en conjunto conforman el magisterio, que significa enseñanza, el magisterio íntegro, como un coro de todos los papas, y el magisterio episcopal como un coro de todos los obispos. Ahora y en los siglos pasados es la expresión de la verdad acerca de Dios y de las cosas de Dios. Lo que es un error es cuando alguien, sobre todo si no sabe teología, un laico que ha leído unas cuantas cosas en internet y se pone a opinar en su blog, y algunos pueden tener muchos seguidores, porque cuantas más barbaridades y más radicalismo hay, pues a veces más éxito hay. Lo que no puede ser es que uno que escribe en un blog tome estas frases de una encíclica del siglo XVIII y estas otras de una encíclica de principios del siglo XX y las contraponga. Podríamos hacer lo mismo con la Biblia. Podríamos tomar un versículo de San Pablo y contraponerlo a uno de Santiago. Podríamos tomar un versículo del Evangelio de nuestro Señor y contraponerlo a otro versículo del mismo mensaje de nuestro Señor. Evidentemente, lo que puede parecer contradictorio, leído en su integridad, meditado, no es contradictorio. En un momento dado, la Iglesia, para defender la verdad, pues pidió mucho a los católicos, a sus hijos, que no se mezclaran para nada con los herejes en cuestiones de oración, litúrgicas, etc. De ningún modo querían los sucesores de los apóstoles que los católicos empezaran a hacer actos litúrgicos mezclados con los pastores protestantes, porque entendieron que en ese momento el fuego del error había que cortarlo. Pero muchos siglos después, con una buena formación teológica, con una clara conciencia de lo que nos distingue a nosotros los católicos, con una división ya consolidada por parte de esos hermanos separados, los pastores oraron
dialogaron entre sí, meditaron y dijeron, bueno, ahora, bajo la vigilancia del obispo de cada lugar, se podrán hacer actos ecuménicos, se podrán reunir y orar juntos al mismo Padre que es Dios. Este es un ejemplo de cómo lo que parece contradictorio, en realidad no lo es. La fe no va a cambiar nunca, es siempre lo mismo, Dios es uno y trino, eso no va a cambiar nunca. Pero el acercamiento pastoral a las cuestiones sí que está sujeto a la prudencia de aquellos que administran la Iglesia. Y todos estos matices, todas estas cuestiones tan delicadas que requieren mucho conocimiento y una buena vida espiritual para tomar decisiones en aquello que atañe a la pureza de la ortodoxia, cualquier hijo de vecino que ha leído unas cuantas webs por internet se pone a criticar, a insultar, a llamar herejes a los demás. Claro, esto no tendría ninguna importancia si no fuera porque a veces vemos que los maestros de la ignorancia tienen miles y miles de seguidores, que a su vez abren nuevos blogs y vuelven a tener miles de seguidores. Entonces, los pastores tenemos que decir, ojo, el oficio de maestros en la Iglesia es un oficio que no se autoproclama cada uno cuando quiere y se pone allí a dar golpes teológicos a diestro y siniestro. No, es una función eclesial. Es una función eclesial que debe ser hecha en armonía, que debe ser hecha desde el amor, sí, pero desde el conocimiento, Y después, si hay alguna duda acerca del amor y el conocimiento, desde luego, los que tienen la misión de ser pastores en la Iglesia y por lo tanto de regir, son aquellos constituidos en jerarquía dentro de la Iglesia. Por lo tanto, un hijo de la Iglesia, un simple laico, no puede criticar, oponerse, sembrar cizaña, expandir la división, por más que contra su obispo, o contra los cardenales, o contra el Papa, por más que él esté convencido de que eso es así. Si lo hace, tendrá que dar cuentas a Dios. ¿Cuántos hay que, creyendo defender la ortodoxia en la Iglesia, lo que están haciendo es sembrar la división? Sembrar la división. Sobre el Papa Francisco, me llama la atención que cuando laicos ignorantes le han insultado, hereje ha sido una de las cosas que le han llamado, el patriarca de Constantinopla, un hombre que solamente verle el rostro inspira una santidad tan grande, un hombre que no es católico, pertenece a la ortodoxia de las iglesias de Oriente, pues este hombre que pertenece a la iglesia ortodoxa ha salido por escrito en defensa del Papa de la Iglesia Católica. Un hombre que se alimenta de los santos padres. Un hombre que, como todos los ortodoxos, tiene como una de sus mayores galas no separarse de la tradición de los padres de los primeros siglos de la Iglesia. La Iglesia ortodoxa tiene como gala no separarse del tesoro recibido por aquellos santos, obispos, místicos, escritores que hubo. Y él ha salido en defensa. Él se le ve en las fotos como alguna vez se ha acercado y le ha besado en la cabeza al Papa de la Iglesia Católica. O sea, este señor, que además su formación teológica es excelente, me consta, no ve ningún problema, no siendo católico, y después los que se supondría que tienen que ser fieles hijos de la Iglesia, y que desde luego no tienen, no digo una décima,
ni una centésima, ni una milésima parte del conocimiento de este patriarca que se ha pasado toda la vida escudriñando las Sagradas Escrituras y meditando los Santos Padres, él dice, no hay ningún problema, estáis equivocados, no está destruyendo nada de la tradición. Así que todos tenemos que ser humildes. ¿Cuánta gente hay que le gusta juzgar? Cuando los hombres santos lo último que deseaban era juzgar, porque tenían muy buen conocimiento de sus limitaciones. Y ellos, los que de verdad eran los más adecuados para juzgar, no querían juzgar, y el ignorante es precisamente el más audaz. Así que aceptemos el magisterio de la Iglesia. Si algo no lo entendemos, si algo nos cuesta aceptarlo, oremos, pidamos consejo a los buenos pastores, pero en cualquier caso tengamos confianza en la Santa Iglesia Católica, que no estamos aquí hablando de personas individuales como islas. Dios nos ha asegurado que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia. Si el sucesor de Pedro, si el garante último de la ortodoxia dentro de la Santa Iglesia Católica, se pusiera a extender errores respecto a la fe en textos magisteriales, se estaría corrompiendo la fe. Se estaría corrompiendo la fe. Luego eso no es posible. Posible.